de Bowman por minuto. Y en un adulto sano, lo normal es alrededor de 125 mililitros sobre minuto, lo que más o menos va a equivaler a 180 litros por día. Y algo que es muy importante aquí, que aunque se filtren muchos litros, no es como que se eliminen como tal, sino que el túbulo renal lo va a reabsorber la mayor parte. Vamos a tener los factores principales, que va a depender de dos cosas: del coeficiente de filtración, que es la KF, que es la capacidad física de como tal del filtro glomerular, y lo que es la presión neta de filtración, que resulta de las fuerzas de Starling, que ya les habíamos mencionado eso, del balance de presiones que empujan o se oponen a lo que es el filtrado. Y luego tenemos la ecuación de Starling, que de acuerdo que va a aumentar o disminuir según ciertas presiones, que en este caso tenemos la PGC, que va a ser la presión hidrostática capilar glomerular, que esto qué significa, es lo que va a empujar el filtrado hacia la cápsula de Bowman. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que va a favorecer lo que es la filtración. Lo que es el PBS, que es la S, que va a ser la presión oncótica en Bowman. Normalmente esta presión siempre va a ser, casi siempre va a ser cero, porque en teoría casi no pasan proteínas al ultrafiltrado. Entonces, si sube la presión, si sube la presión capilar glomerular, va a subir la tasa de filtración glomerular. Si sube la presión en Bowman o va a subir la oncótica del plasma, baja esta filtración. Es un poquito complejo, pero pues supongo que ya lo vamos a dominar más adelante. Bueno, espero que lo dominemos más adelante, porque sí, creo que sí cuesta entenderlo un poquito, pero pues les di como los valores más importantes. Luego tenemos lo que es lo que les decía, el coeficiente de filtración, que sale a la izquierda, que dice que depende de dos situaciones: de la superficie de filtración, que es qué tanta área capilar está disponible para filtrar, y la permeabilidad de la barrera, es qué tan fácil pasa el agua y los solutos a través de la barrera glomerular, o sea, el endotelio fenestrado, la membrana basal o los podocitos. Entonces, si hay contracción mesangial o algún daño glomerular, baja el área disponible para este coeficiente de filtración, obviamente por el lugar donde se va a dar. Y también va a bajar la tasa de filtración glomerular. Y también el PGC, que es la presión capilar glomerular, y el tono arteriolar. Entonces, esto es como va a depender de las arteriolas, que vamos a tener la arteriola aferente, que es la que va a entrar al glomérulo, o sea, cuando esté dilatada esta, va a entrar más sangre y va a surgir a esta PGC, lo que entonces ¿qué significa? Que va a subir la tasa de filtración glomerular, porque va a haber más situación en la que va a poder pasar. En cambio, si se contrae esta aferente, la entrada, va a entrar menos sangre, lo que va a hacer que baje esta PGC, que es la presión capilar glomerular, y lo que va a hacer es que baje la tasa de filtración glomerular. Creo que esto es un poco entendible, o sea, si va a estar dilatada, va a entrar más. Si va a estar contraída, va a entrar menos. Y luego vamos a tener la arteriola eferente, que es la salida del glomérulo. Es una constricción como moderada de la eferente, o sea que se dificulta la salida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a subir esta PGC, la presión capilar glomerular, y como sube esta PGC, tiende a subir a la tasa de filtración glomerular. Y en una constricción intensa de esta eferente, es que eso quiere decir que baja mucho el flujo plasmático renal y aumenta lo que es la presión oncótica del plasma. Entonces, al final va a terminar bajando la tasa de filtración glomerular. Pueden visualizarlo más o menos como si fueran por donde pasan como mangueras. Una es de entrada y otra es de salida. Entonces, si una está más oprimida, pues va a salir menos. Si una está más
dilatada, pues va a salir más. Ese tipo de cosas, a lo mejor así lo visualizan un poquito mejor. Y pues obviamente va a tener cierto tipo de regulación. Vamos a tener lo que es la autorregulación, que va a ser la más básica y va a ser la rápida. Vamos a tener un mecanismo miogénico. ¿Eso qué quiere decir? Si va a subir la presión arterial, la arteriola aferente, la de entrada, se va a contraer para evitar que suba demasiado lo que es esta presión capilar glomerular y la tasa de filtración glomerular. Si baja esta presión, la aferente se va a dilatar para poder sostener de cierta forma la filtración. Y vamos a tener una retroalimentación tubulo-glomerular. ¿Eso qué quiere decir? Va a detectar cuánto cloruro de sodio va a llegar a este túbulo distal. Y si llega mucho, significa que esta tasa de filtración está muy alta. Y entonces, ¿qué ocupa? Vasoconstriirse para que baje a lo normal. Y si llega poco cloruro de sodio, que va justo lo contrario, va a vasodilatar para aumentar esta renina y sostener la filtración. Y luego vamos a tener lo que es la regulación hormonal o neuronal. En el caso del sistema simpático, tiende a contraer la aferente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a bajar la tasa de filtración glomerular en situaciones, por ejemplo, de estrés o hipovolemia. En el caso de la angiotensina 2, suele contraer a la eferente para ayudar a mantener esta presión cuando ésta suele bajar. Y en el caso de las prostaglandinas van a ayudar a mantener la perfusión renal, que es de cierta forma un efecto protector para el riñón. Y la péptido natriurético auricular, esa va a favorecer, ¿qué es esta? ANP. Va a favorecer la filtración y la excreción de sodio. Luego tenemos, y nada más para el final tenemos la mediación, que va a ser el de cleares de creatinina, que se usa para checar la creatinina en orina y en plasma, y la que es la eGFR, que es una tasa de filtración glomerular estimada, que se calcula con ciertas ecuaciones como la CKD-EPI, que realmente es usando creatinina sérica, pero la creatinina puede sobreestimar un poco la filtración porque también se secreta un poco en el túbulo. Entonces, lo que es esta ya no es tan usada. Ya quedó un poquito, de hecho, en la bibliografía que leí, decía que quedaba un poquito obsoleta, que ya realmente no era tan usada, que la que más usábamos era esta por todos los valores que teníamos en cuenta del paciente. ¿De Entonces, dónde lo no, leíste, doctora? ay, creo, no me acuerdo si hay en un artículo, porque estuve ya checando diferentes artículos porque se me hacía muy complejo este tema. Entonces Ajá. veía que había muchas formas de calcular esta filtración glomerular, desde checar el filtrado de la creatinina, desde checar la de Starling, una que de hecho también vimos, acabamos de ver en laboratorio de fisiología, eran como Ajá. muchas, pero realmente no podíamos tomar ninguna como diagnóstico, sino más bien como apoyo diagnóstico para hacer una estimación de lo que el paciente realmente estaba filtrando. Ándale, ándale, mira, bueno, eso lo vamos a ver, creo que pues, yo doy la clase de filtración glomerular propiamente. Es Ujú. que me sentí como muy vieja cuando dijiste ya CKD no se utiliza. Sí, todavía se utiliza. Ah, Existen ya. muchas fórmulas que nosotros podemos utilizar para estimar la tasa de filtración glomerular. Sí, de hecho hay aplicaciones pues que nos ayudan a nosotros, ¿no? Para calcularla. Depende siempre de muchos factores, ¿no? No podemos utilizar para todos EKD-EPI, no podemos utilizar para todos Crocov Gold, no podemos utilizar para todos BIS. Hay un montón de calculadoras y eso en medicina interna nosotros lo vemos un montón porque nos obsesionamos con ver cuál de todas las calculadoras es como la que tiene mayor, pues ahora sí que afinidad. Como dices tú, no es un diagnóstico, ¿no? No puedes decir, ya están fallando los riñones porque depende de muchas situaciones. Por ejemplo, la creatinina, imaginemos que un día yo que tengo una vida sedentaria, me pongo a hacer ejercicio como loca, me pongo a hacer gimnasio, levanto pesas y hago rabdomiólisis. Destruyo músculo y se me eleva la creatinina. Entonces, esa elevación de la creatinina para mí va a ser transitoria, ¿no? Mientras tengo la lesión renal aguda. Posteriormente, pues a lo mejor mi tasa de filtración glomerular pues mejorará poco a poco, ¿no? Y mi creatinina irá mejorando. Entonces, no es como la ideal, ¿no? Hay calculadoras de seca de EPI en las que ustedes pueden utilizar la cistatina, que hoy en día es como el mejor medidor.
que estima mejor la tasa de filtración glomerular versus la creatinina. Por ejemplo, si alguien de nosotros, bueno, yo me pongo pues el mismo caso, ¿no? Imaginemos que me da, ni Dios lo quiera, me da un Guillain-Barré, ¿no? Termino encamada y postrada en cama por meses, pues obviamente mi músculo va a disminuir y entonces la creatinina que depende de ese músculo, pues también va a disminuir, ¿no? Y no precisamente quiere decir que que mi función glomerular haya mejorado, ¿no? Sino que está errada por los niveles de creatinina. Hay calculadoras inclusive para gente mayor de 75 años, que son bis uno. A lo mejor esas no las vamos a ver con ustedes, ¿no? Pero no está tan desactualizada. De hecho, hoy en día nosotros todavía utilizamos Seca de EPI. Claro que hay Seca de EPI del 2009, Seca de EPI del 2012, Seca de EPI del 2021, que es la más actual, ¿sale? Y prácticamente es la más sencilla de utilizar porque nada más te pide el sexo, la edad y la creatinina, ¿no? A lo mejor, si puedes después compartirme dónde lo leíste para aclararlo a lo mejor un poquito con tus compañeros. Este, porque sí todavía hoy en día se utiliza, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, es que a lo mejor lo entendí. Bueno, es que yo había leído que, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, cuando tenemos en situaciones de, por ejemplo, que son personas que tienen demasiada masa muscular, o por ejemplo, cuando la recolección de orina no fue correcta, es cuando no es tan bueno utilizarla. Y se Ajá, prefieren otras ocasiones a esta, pero a lo mejor sí estuvo un poco mal usada la palabra obsoleta. ajá. Sí, 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 o sea, sí, sí se sigue, ¿cómo se llama? Sí se sigue utilizando. Claro que como todas las calculadoras que nosotros utilizamos en medicina, pues tiene como su asterisco, ¿no? A ver, espérate, no la puedes utilizar en este tipo de pacientes, no la utilices en estos otros, ¿no? Entonces, sí, está bien, o sea, hay que nada más tener precaución. Ujú. Y ahora sí, continúa. Ah, y bueno, justo acabé. Gracias por su atención. Muy bien. No sé si alguien tenga una duda o algo de lo que dijo su compañera. Pues que el tema sí es un poco complejo, como tengo entendido que usted ahorita va a tocar bien el tema. Ajá. ¿A poco ya me Entonces, toca a mí? creo que tengo entendido que sí, porque creo que mi equipo son las primeras dos presentaciones y luego sigue como tal tasa de filtración glomerular, creo. Ah, válgame, bueno, que sí la tengo hecha. Si no, yo hubiera quedado mal. Va. Entonces, déjenme busco nada más la clase, ¿no? Que yo como que tenía la idea que seguían ustedes, pero espérenme.
Ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Pues entonces hoy vamos a revisar uno de los procesos pues más importantes de la fisiología renal, que es la filtración glomerular. Entonces, pues nosotros vamos a ver que va a ser el primer paso como tal de la formación de la orina. Comprender este proceso pues es fundamental porque la tasa de filtración glomerular pues, es el mejor indicador de la función renal hoy en día en la práctica clínica, ¿sale? Que como bien lo dijo su compañera, las fórmulas y todas las estimaciones que tenemos pues nada más son apoyos diagnósticos, ¿no? Nunca van a ser propiamente, pues ahora sí que calculadoras tan certeras. Entonces, pues nosotros vamos a ver que la tasa de filtración glomerular o la TFG, también así se abrevia, pues representa la cantidad de plasma que el riñón filtra por minuto, ¿sale? En otras palabras, pues nos dice qué tan bien están funcionando los riñones como filtro. Y para medirla se cuantifica una sustancia en sangre y cuánto se elimina en orina. Entonces, idealmente se usan sustancias que se filtren libremente, que no se reabsorban y que no se secreten. Sí, en investigación también, aparte de la cistatina y la creatinina, se utiliza la inulina, aunque pues por razones en que no hay existencia en los laboratorios, no tenemos, pues ahora sí que laboratorios de primer mundo donde nosotros podamos medir la inulina, la cistatina, pues por eso también nosotros hoy en día en nuestra práctica clínica, pues seguimos solicitando la creatinina, ¿no? Es algo básico que casi en todos los hospitales, pues se mantiene, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya lo dijimos, va a ser una de las medidas de función renal, describe la tasa de fluido a través del riñón y pues da el origen a la orina, ¿no? Esto también pues nos ayuda a determinar la función renal y prácticamente pues es la filtración del plasma hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Y bueno, pues entonces nosotros vamos a ver que prácticamente pues la filtración pues va a ocurrir a través de una estructura llamada barrera de filtración glomerular, ¿no? Que va a actuar como un filtro, ¿no? Entonces, eso pues está compuesto pues, a través de las arteriolas eferentes, el ovillo capular glomerular, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman y pues la regulación fina en este proceso pues va a ser de la presión arterial, ¿no? Ya lo habíamos comentado previamente, entonces, nosotros pues tenemos una arteriola eferente y una arteriola aferente porque sirven para controlar esa presión en el glomérulo y que se pueda llevar a cabo la filtración, ¿no? Entonces, bueno, si alguna de estas barreras se llegara a dañar, pues es cuando nosotros podemos encontrar, no sé, proteinuria, hematuria, ¿no? Como en las enfermedades glomerulares. Ya lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? Lo que pudiese suceder. Y bueno, pues la barrera de filtración glomerular, pues está formada pues por estos tres principales, ¿no? Que va a ser el endotelio capilar fenestrado, la membrana basal glomerular, los podocitos con sus hendiduras de filtración, que qué es lo que van a hacer, ¿no? Pues van a permitir que el agua y los solutos pequeños pues pasen, ¿no? Y retienen las proteínas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos en la imagen, ¿no? Pues prácticamente estas son las prolongaciones de los podocitos. Aquí hay espacios entre esos podocitos y esos podocitos pues lo permiten, ¿no? Permiten ese paso de agua y solutos pequeños. Y aquí tenemos las fenestraciones, que las fenestraciones no es más que en medicina decir los agujeros, ¿no? Entonces aquí tenemos estas fenestraciones que también son las que permiten que pasen los capilares y que además pues pase ese flujo y esa presión a través de pues de esta estructura, ¿no? Que es la barrera propiamente de filtración glomerular. Y bueno, pues tenemos la lámina basal que prácticamente es como lo que sostiene o lo que une pues estas capas, ¿no? Y pues nada más. Entonces, prácticamente, pues, si esto es a lo que decíamos, si esta barrera se llegara a dañar, pues entonces cualquier cosa que permita que alguna otra cosa
pase por aquí, pues entonces habrá que ver qué es lo que está ocasionando el daño, ¿no? Ya lo decíamos, creo que en algún momento de las otras clases, no es normal que exista proteinuria, no es normal que exista hematuria, ¿no? No quiere decir que hay un daño en el glomérulo que está haciendo que estos espacios que están diseñados únicamente para pasar agua y solutos, entonces pasen algunas otras sustancias, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué se filtra, no? Pues a través del glomérulo principalmente se va a filtrar ¿qué cosa? Agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, urea y creatinina, ¿sale? Sin embargo, las proteínas grandes y las células sanguíneas normalmente no se filtran, ¿sale? Entonces, el ultrafiltrado glomerular es muy parecido al plasma, pero prácticamente sin proteínas, ¿no? Entonces, esto es como lo que principalmente pues va, les digo yo siempre, a colar pues el riñón, ¿no? Esto es lo que filtra. Lo demás pues no debería de estar, entonces por eso les decía yo que no es normal que tengamos, por ejemplo, proteínas en la orina, ¿no? Y bueno, pues viendo la tasa de filtración glomerular, pues nosotros vamos a ver que es el volumen de plasma filtrado por minuto en todos los glomérulos del riñón, que este valor aproximadamente es, el valor normal es de 90 a 120 mililitros sobre minuto sobre 1,73 metros cuadrados y se considera el mejor indicador global de función renal. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando la tasa de filtración glomerular por la causa que ustedes quieran disminuye, pues entonces, ¿qué significa? Que el riñón está perdiendo esa capacidad para filtrar. Y entonces, pues habrá que buscar, ¿no? ¿Qué está pasando? Por lo cual disminuye esta tasa de filtración. Y al final de cuentas, pues el riñón es pues súper importante, ¿no? Después veremos equilibrio ácido-base, ya estamos viendo ahorita lo de la filtración, entonces imagínense qué tantas cosas pudiese llegar a afectar que no se esté filtrando de manera adecuada, ¿no? Entonces, prácticamente si nosotros viéramos alteraciones en este rango, empezaríamos a ver alteraciones de qué, de la glucosa, del agua, alteraciones de los electrolitos, alteraciones de la urea, de la creatinina, y eso entonces, ¿dónde lo podríamos ver? Pues lo veríamos en el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces ahí veríamos que todas esas sustancias que usualmente el riñón tendría que filtrar, no se filtran y entonces se quedan entonces en plasma, ¿no? Entonces va como muy de la mano que nosotros siempre que vemos que un paciente ya tiene algún daño renal o que sospechamos de algún daño renal, pues lo vamos a ir viendo. No sé, por ejemplo, justo hoy tuve un paciente que llegó por una cetoacidosis diabética, un chavito de 19 años. Y a lo mejor propiamente las cetos pues no es el tema con ustedes, pero por ejemplo, él llegó, 19 años, no había comido en 2 días, tenía dolor abdominal, em, llegó hipotenso, glucosa de 500 y estaba debutando pues, ¿no? Él no se conocía con diabetes. Cuando ya llego yo a revisar los laboratorios, veo glucosa de 522, urea de dos digo, urea de 100, creatinina de 2. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que por la hipovolemia, por la disminución del volumen circulante, le estaba dejando de llegar flujo sanguíneo pues volumen al riñón. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el riñón deja de filtrar, ¿no? Y se lesiona todas las estructuras, el glomérulo pues se va a lesionar porque no le está llegando un adecuado flujo sanguíneo. Y entonces aquí está la explicación. El paciente no estaba orinando mucho, llevaba como 100 mililitros en 12 horas desde que había empezado con el dolor. Y además, pues ya veíamos que se estaban acumulando ciertas sustancias a nivel del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces ya se traducía que el paciente pues estaba teniendo una lesión renal aguda por hipovolemia, que ahí pues no hay más que darle tratamiento con líquidos intravenosos y ya solito va a empezar a jalar, ¿no? Aparte pues 19 años, chavito. Y bueno, aquí de las fuerzas de Starling, pues ya lo había estado comentando pues su compañera, ¿no? Entonces, la filtración glomerular pues va a depender de estas fuerzas de Starling, que no son más que fuerzas que favorecen o se oponen al movimiento del líquido a través de la membrana. Entonces, nosotros pues ya lo vieron con su compañera, está la presión hidrostática glomerular, que es la que empuja el líquido hacia afuera del capilar, la presión oncótica plasmática que atrae el líquido hacia el capilar
la presión hidrostática de la cápsula de Bowman que se opone a la filtración. Y bueno, aquí pues va a depender que la filtración, de que exista pues un equilibrio entre estas presiones, ¿no? Sobre todo de cuáles, de la hidrostática glomerular, que es aproximadamente de 60 milímetros de mercurio, y la fuerza oncótica plasmática de 30 milímetros sobre mercurio, y la de la cápsula de Bowman, que es de 15 milímetros sobre mercurio, ¿sale? Entonces prácticamente se necesita un equilibrio pues de estas para que pues se ejerza pues esa filtración, ¿sale? Así como lo veíamos antes con el corazón, igual acá pues lo vemos, ¿no? Estas fuerzas también pues dependen para que ese glomérulo funcione. Y bueno, pues existe una fórmula básica, ¿no? Esta fórmula no tienen que aprendérsela, solo es prácticamente, se tiene que poner porque pues a fuerza se las tengo que explicar, pues que la filtración es igual a la presión hidrostática menos la suma de la presión oncótica por la presión de la cápsula de Bowman, ¿no? Que el resultado es 10 milímetros de mercurio y es igual a la presión de filtración efectiva, ¿no? Esto no tienen que aprendérselo, no es algo que a mí me interese porque tampoco es como algo que les sirva a ustedes para la práctica clínica. Me interesa más que se aprendan de quién depende las fuerzas de Starling. A lo mejor sí que se aprendan cuál es la fuerza que ejerce más presión, por ejemplo, que es la fuerza hidrostática glomerular versus la oncótica y la presión de la cápsula de Bowman, pero esto de acá no, ¿sale? Nada más es para que sea como brevario, como se dice, brevario cultural. Y bueno, entonces, la regulación de la tasa de filtración glomerular, pues propiamente el riñón tiene su propia manera de regularse, ¿no? Entonces, ocurre entre 80 y 180 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces, existe una respuesta miogénica. Esta respuesta miogénica ayuda a mantener la tasa de filtración glomerular estable pese a los cambios de presión y también ayuda a una retroalimentación tubuloglomerular por la mácula densa. O sea, prácticamente el riñón es tan listo que dice yo solito regulo mi presión arterial. No es como el corazón que depende de muchísimos otros capilares, depende de muchísimas otras arterias, el cerebro lo mismo, depende de muchísimas otras cosas, el riñón no. El riñón tiene como su propia manera pues como de autorregularse, ¿no? Entonces, tiene esos mecanismos, inclusive cuando la presión arterial sistémica cambia, ¿no? Entonces, el riñón dice, yo siempre necesito mantener una filtración estable para regular los líquidos y electrolitos, entonces por eso el solito tiene la capacidad, pues, de autorregularse, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo que lo más sorprendente es el riñón, porque el riñón tiene muchísimos mecanismos en los que él solito se autorregula. Entonces, gracias a estos mecanismos, el riñón se protege de cambios bruscos en la presión. Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, a lo mejor este paciente, ¿no? Este paciente que yo les comento, este de 19 años, ¿no? Él, a pesar de que está joven y que tiene unos riñones, pues, aparentemente sanos, seguramente ya había empezado días atrás y seguramente si nosotros hubiéramos cachado a este paciente en cuanto él se empezó a sentir mal y a lo mejor hubiéramos tomado unos estudios de laboratorio, hubiéramos visto que su tasa de filtración glomerular todavía estaba bien conservada porque su riñón todavía era capaz de mantener esos cambios bruscos de presión. Pero, sin embargo, como fue persistente el estado de hipovolemia y el paciente se siguió deshidratando, pues obviamente se tiene un tope en el que el riñón dice, pues ya también ya no puedo más y entonces pues el paciente se llega a descompensar, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos haber cachado desde un principio, quizá hubiéramos visto que su riñón pues estaba manteniendo esa presión pese a los cambios bruscos que ya se estaban ocasionando en su volumen, ¿no? Pero bueno, ya lo cachamos cuando ya se había vencido, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del efecto de las arteriolas. Entonces, la tasa de filtración glomerular depende en gran medida del tono de dos vasos, ¿no? Que ya lo decíamos, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, la vasoconstricción aferente, ¿qué va a producir? Va a producir una disminución de la tasa de filtración glomerular. La vasodilatación aferente
incrementa la tasa de filtración glomerular. La vasoconstricción eferente leve puede llegar a ocasionar un aumento de la tasa de filtración glomerular debido a que aumenta la presión del glomérulo. Y la vasoconstricción eferente severa, pues ahí sí disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto es importante que ustedes se lo aprendan porque hay fármacos que actúan a ciertos niveles de las arteriolas, ¿no? Hay fármacos que actúan a nivel de las arteriolas eferentes, de las aferentes, a ver, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre qué medicamento puede actuar a este nivel? Porque son bien comunes, ¿eh? La verdad a mí no, doctora. No, inclusive estoy segura que alguno de ustedes los ha tomado. A ver, alguien. Todavía dicen que no ¿Podrían, llevan farmacología, ¿verdad? podrían ser los betabloqueadores? No, los beta bloqueadores no. Otros. Yo estoy segura. ¿Alguna idea? Un AINE, ajá. Los AINES, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, por eso les digo, y estoy segura que más de alguno de ustedes ha tomado alguno, causan vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sale? Y esta reducción esta pues vasoconstricción puede hacer que haya una reducción de la perfusión sanguínea que disminuiría la tasa de filtración glomerular. Obviamente, a nosotros si nos tomamos un ibuprofeno porque nos duele la cabeza, no nos va a pasar nada porque estamos en un adecuado estado de hidratación, ¿no? Pero a lo mejor si ese paciente, a lo mejor como mi paciente, ¿no? Yo insisto en este paciente que llegó muy hipovolémico, con poco volumen, pues, circulante, si a lo mejor yo le doy un AINE, pues a lo mejor yo voy a exacerbar, pues, esa lesión renal, ¿no? Porque le estoy disminuyendo todavía más el flujo sanguíneo, ¿no? A esos riñones. Entonces a él, pues mejor no, ¿no? Evitamos darle AINES, ¿no? Digo, por ejemplo, yo es como un problema que siempre tenemos luego con los traumas, ¿no? Que los traumatólogos sueltan a diestra y siniestra AINES y no se ponen a ver que a lo mejor es un viejito que tuvo fractura de cadera, que obviamente la fractura sangró, que obviamente hizo que agudizara la función renal porque ya es un viejito, y como el viejito tiene dolor, le sueltan ketorolaco cada 8 horas, ¿no? Y que yo sé que puede hacer que se le eleve la presión arterial, que puede hacer que disminuya todavía más la tasa de filtración glomerular. Eso pues al final de cuentas va a hacer que el riñón no esté filtrando, se generen otras toxinas, se alteren los electrolitos, el paciente no esté filtrando adecuadamente el agua, se empiece a hinchar, ¿no? Entonces, nosotros, al menos pues en medicina interna, tenemos que ver como secundario todos los efectos de los medicamentos que puedan existir. Entonces, estas de efecto de las arteriolas, pues sí es importante que ustedes se las graben para ir viendo como más o menos qué puede ocasionar. Pues bien, como lo dijo su compañera, pues, por ejemplo, los AINES, pues basan constricción de la arteriola aferente. Los IECAS y los ARAS, que no es más que el telmisartán, el enalapril, el captopril, ¿no? Estos hacen dilatación de la arteriola eferente, ¿sale? Entonces es distinto, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica o deshidratación, siempre hay que tener así como que un ojito en que nosotros podemos alterar todavía más esa filtración glomerular, ¿no? Hay que darlo siempre con precaución. Em, bueno, ya lo había puesto aquí. Entonces, los AINES, vasoconstricción aferente, disminuyen la tasa de filtración glomerular. Y el caso ARAS, vasodilatación eferente, igual pueden disminuir la tasa de filtración glomerular. Y los diuréticos también actúan algunos a este nivel y pueden reducir el volumen efectivo. Entonces, pues hay que tener como esa precaución que siempre que utilicemos medicamentos. Y bueno, ahora la tasa de filtrado glomerular. Entonces nosotros propiamente no lo hacemos siempre en la práctica clínica, ¿sale? No es como que a todos los pacientes yo les tenga que medir.
Idealmente, pues eso se lo hacemos a las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que ya se conocen con algún daño renal crónico, ¿no? Y esto pues sí nos sirve a nosotros para decidir en qué momento ese paciente pudiese llegar a ser candidato a la diálisis, a la hemodiálisis, qué medicamentos tienen que cambiar su posología. No sé si en algún momento pues ya lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, la metformina, que es la que utilizamos muy comúnmente en México para tratar la diabetes, pues la tenemos que suspender cuando el paciente llega a una tasa de filtración glomerular debajo de 30. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta cómo progresa o cómo se deteriora esta función renal? Pues a través de las ecuaciones, ¿no? De filtración glomerular, como unas que mencionaba su compañera. Entonces, normalmente se estima con cuál, con la creatinina sérica, las fórmulas de la CKD-EPI, que te digo, a la doctora que expuso, yo dije, ya chisio, que sepa todavía se utilizan, yo las uso, no estoy tan desactualizada según yo. La depuración de creatinina también se utiliza y bueno, lo que les comentaba, ¿no? La creatinina pues depende mucho de la masa muscular, ¿no? En algún momento escuché a alguien en un hospital decir, es que ese paciente que se está dializando tenía creatinina de 10 y ya tiene creatinina de 2. Y sí, pues, no es por la diálisis nada más, es porque el paciente se está desnutriendo, lleva postrado 2 semanas. Obviamente el músculo pues empieza a deteriorar en las primeras horas en las que el paciente no se moviliza, entonces por eso se utiliza pues con mucha precaución, ¿no? Y aquí están pues prácticamente todas, ¿no? La que se utiliza con creatinina cistatina, la que se utiliza solo con creatinina, la que se utiliza solo con cistatina, ¿no? Y obviamente pues nosotros vamos a tratar de utilizar pues la más reciente, ¿no? Que es la 2021 que se puede utilizar con creatinina. ¿Qué pasó, Kimberly? Doctora, y ahorita, perdón que le interrumpa, en cuanto a lo que menciona de la creatinina, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en las mujeres es muy cambiante que incluso cuando les realizan algún tipo de análisis pues para valorar su tasa de filtración y que están como en un constante monitoreo de cada 3 meses, si a veces manejan una creatinina de un 1.3 y a veces bajan hasta 0.8, ¿por qué sucede eso si están llevando una dieta? O sea, investigué un poquito y decía que era por el tipo de masa muscular, que porque la mujer tiene menos masa muscular que el hombre, pero, o sea, ¿cómo es que hace como esas elevaciones si al final no hay como un cambio de una baja de peso o una disminución de masa? ¿Por qué es como tan notorio esa disminución? Ok, mira, pues en las mujeres es variable por varios factores fisiológicos y hormonales. No es propiamente que el riñón funcione peor o que funcione mejor, ¿no? Sino hay más elementos que puedan llegar a modificar su estimación o la hemodinámica, pues, de la creatinina. Entonces, por ejemplo, las mujeres, pues, tenemos hormonas sexuales femeninas que sí influyen en la hemodinámica renal. Por ejemplo, los estrógenos tienden a producir vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Aumentando el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. La progesterona puede modificar las resistencias vasculares renales. Entonces, inclusive una mujer durante su periodo menstrual, durante su ciclo menstrual, puede tener variaciones en su tasa de filtración glomerular. Esa es una, ¿no? La otra, pues es como ya lo comentaba, las mujeres tenemos menos masa muscular que los hombres. Entonces, si normalmente se estima, perdón, con creatinina, pues entonces nosotros producimos menos creatinina y también podemos tener pues más variaciones respecto a la tasa de filtrado glomerular esperada. También existe que las mujeres tenemos cambios en volumen diferentes a los hombres, ¿no? Entonces nosotros tenemos un estado de hidratación diferente porque también depende del ciclo menstrual. Nuestro sistema renina-angiotensina también se altera porque al final de cuentas responde por volumen. Y por las hormonas, nosotras también podemos tener una retención de sodio distinta que puede modificar el flujo renal transitoriamente. Y también, ¿qué puede ocurrir en las mujeres? El embarazo, ¿no? El embarazo es como un gran asterisco de las mujeres, ¿no? Porque en el embarazo existe un aumento del flujo plasmático renal y la tasa de filtrado glomerular aumenta, sale por los cambios hormonales propios del embarazo.
Entonces, pues prácticamente en las mujeres sí puede haber como muchas variaciones, ¿no? Sobre todo, pues aunado como a lo del ciclo menstrual. No sé si te quedó claro. Sí, doctora, muchas gracias. Ujú. Y bueno, pues entonces con estas mediciones, yo ese es un screenshot del lado izquierdo de mi teléfono. Esa prácticamente es la que yo uso todos los días, ¿no? Obviamente les digo, ustedes pues no lo van a medir, ¿no? Así como que de manera, no les va a llegar el primer paciente y van a quererle medir la tasa de filtración glomerular. Pues siempre hay que ver el contexto de cada paciente, ¿no? A lo mejor les digo yo, un paciente que lleva 10 años viviendo con diabetes, que no se trata, que no lleva una buena alimentación, no se apega al tratamiento, pues seguramente va a tener un daño renal inminente, ¿no? Nos ayuda esto a tomar decisiones sobre fármacos que vamos a utilizar, fármacos que vamos a retirar, inclusive indicaciones de algunos, ¿no? Este, por ejemplo, no sé si han escuchado de los famosos ISGLT2, ¿no? Entonces, esos son fármacos que nosotros utilizamos hasta cierta tasa de filtración glomerular, prácticamente estimado en 20, que nos ayuda a prevenir que el paciente progrese a enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Esa es una. La finerenona, que es un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, que también nos ayuda a tratar la enfermedad renal. Y obviamente todos estos medicamentos y todos estos cambios y ajustes que nosotros hacemos, pues es con base en estas fórmulas, ¿no? Les decía yo, pues hay que tener como ciertas precauciones cuando nosotros los estemos estimando. Em, por ejemplo, un paciente que tiene tasa de filtrado glomerular menos de 15, todas las guías te dicen, empieza a hablarle al paciente de diálisis, ¿no? Que seguramente ese paciente está en riesgo inminente de que te vaya a llegar con complicaciones ya asociadas a la enfermedad renal crónica. Pero entonces a lo mejor habrá que preguntarle al paciente qué tal ha estado con su estado de bulimia, si ha tomado algún medicamento, ¿no? A lo mejor no es lo mismo, les decía yo, el paciente que lleva postrado un mes en la cama versus al que va al gimnasio todos los días y hace músculo, ¿no? Entonces, todas estas mediciones, pues hay que tenerlas como en cuenta para saber, pues darle como ese peso, pues, a estas fórmulas, ¿no? No dejarnos guiar al 100% por ellas. Luego nosotros en medicina interna lo hacemos como muy, pues ya nos acostumbramos, ¿no? Pero bajo el criterio de que nosotros estamos viendo bien el contexto clínico del paciente, ¿vale? Y bueno, factores que puedan disminuir la tasa de filtración glomerular, pues ya lo decíamos, ¿no? La hipotensión, el paciente como el que yo les digo que me llegó hoy, la deshidratación, ese paciente había estado con náusea, vómito, estenosis de la arteria renal, eso también es frecuente y son casos de hipertensión refractarias a tratamientos, son pacientes difíciles de controlar. La insuficiencia cardíaca, pues obviamente si es un corazón que no está bombeando adecuadamente, pues no le va a llegar adecuado flujo sanguíneo al riñón. La obstrucción urinaria, sobre todo esto en los pacientes con hiperplasia prostática, hombres mayores de 60 años que tienen crecimiento prostático, pues pueden alterar el flujo posrenal del riñón y entonces alterar que no se esté haciendo una adecuada filtración, ¿sale? Y esto también es súper frecuente en los hombres. Y bueno, pues el significado clínico, ¿no? Entonces, esta diapositiva es importante que ustedes se la lleven no solo para esto, sino como para toda la vida. La tasa de filtrado glomerular, pues es fundamental para clasificar la enfermedad renal, ¿no? Entonces, una tasa de filtrado glomerular menor de 60 por más de 3 meses es enfermedad renal crónica aquí en China, ¿sale? Y una tasa de filtrado glomerular menor de 15 prepara al paciente para diálisis, vele comentando, no es precisamente candidato ya, pero hay que irle comentando que pues está prácticamente casi para dializarse, ¿no? En los estadios, pues 1 normal, 2 leve, 3 moderado, 4 grave y el 5 pues ya valió, ese paciente ya tiene que llegar prácticamente a diálisis, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en resumen, pues la filtración glomerular pues es el proceso inicial de la formación de orina y el principal indicador de función renal. Su regulación pues depende de muchas cosas, ¿no? De fuerzas dinámicas, de la integridad de la barrera de filtración y la perfusión renal. Entonces, cualquier mecanismo que altere este tipo
pues de pasos, pues puede llevar al deterioro de la función renal. Y pues para eso hay un montón de cosas además de esto, ¿eh? Hay muchísimas otras cosas. Fármacos, problemas cardíacos, problemas del sistema nervioso, problemas de las vías urinarias, em, problemas endocrinológicos, entonces hay un montón de cosas, ¿no? A lo mejor estas se las pongo yo porque son como las principales o las que ustedes van a ver más algún día, pero hay muchos factores que pueden alterar la tasa de filtración glomerular. Y ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda. Creo que No, no, doctora. doctora. Este, déjenme ver qué clase sigue entonces. Filtración en el sistema tubular, pero no me acuerdo si fue la que me envió su compañera. ¿No, verdad? No, doctora, creo que ese es el siguiente tema. Sí, ¿verdad? Entonces, pues si quieren lo vemos entonces mañana. ¿Sí? Sí, O como doctora. ustedes me digan. Sí, sí, ¿verdad? Doctora, está bien. Gracias.